Seguimos avanzando en Telebuen Día, recibiendo con mucho gusto, como siempre, al señor senador Sergio Abreu. Doctor, buen día, ¿cómo anda? Buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿Cómo le bien, va? muy bien. Bueno, hace tiempo que no nos vemos, así que Tiempo. hay muchos asuntos. Ojalá que tengamos el lapso suficiente, o de lo contrario, lo iremos transitando en este año tan particular, un año electoral y un año del Mundial. Bueno, usted señaló, respecto a este caso Suárez, que allí se habían vulnerado derechos humanos notoriamente. Sin lugar a dudas. El derecho de la FIFA no tiene un derecho que se le aplique. Es un comité disciplinario que tiene como subsidio el derecho suizo. Pero los principios generales de derecho no permiten que la sanción de esta naturaleza, por ejemplo, el no poder circular o no tener determinadas actividades básicas de los derechos humanos, no puede significar que se le puedan aplicar porque va contra todos los principios generales. Usted decía, Sergio, una cosa es la sanción, otra muy distinta es la ejecución. La ejecución, faltó la silla eléctrica, como digo yo. Y después ahora usted vio que han dado marcha atrás en este tema, porque obviamente un comité que tiene casi, diríamos, el mandato vitalicio, tiene 34 años quien está manejando este tema de presidente, más los otros casi 40 que tuvo el anterior. Un comité de disciplina que actúa de la forma en que actúa, sin referencia al derecho, y que le hace renunciar a la jurisdicción, al país que es sede del Mundial, para aplicar comité de disciplina que llega a todos los límites. Claro. ¿Sabe que este asunto, bueno, a usted le consta claramente, el asunto Suárez determinó que en alguna medida se pusiera en el banquillo a la FIFA, que salieran a la luz algunas denuncias que hubo sobre ese organismo que tiene esa supranacionalidad y que tiene esa especie de impunidad supranacional? O sea, nadie puede tocar. Se habla todo el tiempo de corrupción, pero nadie que lo pueda investigar. ¿Cómo se da esa lógica jurídica internacional? Usted sabe que se ha venido dando de hace muchísimos años, porque además la FIFA, el fútbol, estuvo por encima de la Guerra Fría. Claro. Se jugaba el fútbol en cualquier lado del mundo, a pesar de las diferencias. La selección soviética, por ejemplo, vimos jugar tantas veces. Pero eso, que es una forma también de llegar a la gente, no puede tener reglas de juego ajenas al derecho. Y el derecho está en los principios generales. Entonces, cuando uno dice la FIFA, bueno, tiene que sujetarse a determinadas normas. Como toma al derecho suizo accesorio, pero no lo aplica porque un país que se queja en nombre de un Estado queda fuera de la FIFA. Claro. Entonces es una especie de dictadura jurídica en el que no tiene sustento jurídico. Bueno, ahora se plantea este asunto con Diego Maradona, que tiene por haber criticado, por haber apelado a su libre expresión, tiene la prohibición de entrar a los estadios en este Mundial. Por lo menos es lo que ha trascendido. Sería vulnerar también derechos. Ese tema yo creo que hay que solucionarlo. El Comité Olímpico tiene normas parecidas. Sí. Usted sabe que se le hace firmar a cada país la renuncia a su jurisdicción cuando es sede. Pero también es cierto que la FIFA tiene otros intereses mucho más importantes porque lo olímpico en general es más amateur que profesional. Claro. Pero acá estamos hablando que después de una situación como la que se produce con nuestro compatriota, se concreta ayer el tercer pase más importante en la historia del fútbol, 88 millones. Bueno, después vamos a hablar con más detenimiento de la región, pero desde su punto de vista, y además ha ocupado cargos de tanta relevancia, que seguramente lo tiene muy claro al concepto. ¿Efectivamente este tipo de acontecimientos deportivos puede llegar a contribuir o en todo caso a perjudicar una situación política interna? Se habla de la necesidad de Dilma Rousseff, que salga campeón Brasil, como para apaciguar los ánimos, y lo mismo para el caso de que Argentina se consagre campeón. Eso tiene un efecto popular, digamos, de cierto optimismo. También es verdad que ayer se produce un accidente de un viaducto construido sobre la celeridad y sobre precisamente lo que se le ha advertido al Brasil. Fíjese que se han gastado millones y millones, pero cientos de millones, y uno de los estadios está planteando para que quede hecho una especie de pajarera grande de carácter, digamos, ecológico, porque no va a tener fútbol. Bueno, todo eso incide. También incide a veces la conducta de los presidentes y la forma en que se manejan y la manera en que se pronuncian. Yo el otro día, las expresiones del señor presidente, yo las comparto en el espíritu. Pero el presidente no puede insultar de esa manera porque hay niveles institucionales y decoro institucional. Y yo creo que esto tiene también, parte de su pregunta es de qué manera uno sintonía con
se sintoniza con un sentimiento popular. Claro, o sea, usted entiende que muchas veces se apela a ese tipo de consideraciones sobre lo aparentemente futbolístico para generar como una corriente de opinión. O lo aparentemente justificable o indignante, pero llevar a niveles donde uno hace perder, entre otras cosas, la dignidad o el decoro institucional que también hace la presencia internacional del país. ¿Pero no se matiza viniendo del presidente Mujica, por ejemplo, esta consideración? Sí, pero también es cierto que se agrava, es decir, porque el tema es cuando uno empieza a bajar los niveles, como le dicen en términos deportivos, la vara, claro. Uno cuando empieza a bajar la vara, bueno, uno comienza a aceptar determinados temas que a veces, para un país chico como el nuestro, no son favorables, porque nosotros tenemos que ajustarnos estrictamente al derecho, como sucede en las situaciones bilaterales que estamos viendo con la Argentina, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, sobre el caso del presidente, también hubo una línea de razonamiento que sostuvo que gracias a esa reacción presidencial, de pronto la FIFA había revisado, o ese comité había revisado la sanción. ¿Puede ser? Yo no creo que un insulto pueda terminar, porque si no, lo de Maradona no hubiera tenido mucho sentido. Claro. Es decir, yo creo que es importante saber, además, y decirle, como hemos tratado de hacerle en muchos lugares, los especialistas en derecho del fútbol, que acá no son muchos, nosotros hemos estudiado este tema hace años, incluso una ley que fue retirada en la última legislatura, sobre estos temas, advirtiendo sobre la supranacionalidad de un derecho inexistente y de una conducta que pueda ejercer un determinado órgano sobre los derechos de los demás sin ningún tipo de sanción y amenazando, entre otras cosas, con temas laterales como los que seguramente han jugado acá también. Ni la Haya podría con la FIFA, llegado el caso. No, ni la Haya, mire, hasta la peluca le saca. Está bien. Bueno, decíamos eso, ¿no? La necesidad que también tiene la presidenta argentina de un buen resultado deportivo que pueda llegar por lo menos a mitigar el impacto o a distraer la atención sobre estos asuntos internos que padece Argentina. Algunos de ellos con directa repercusión en Uruguay. Lo de estos fondos de inversión, los que peyorativamente se mencionan como fondos buitre, tendrán un impacto aquí en Uruguay seguramente. ¿Cómo está observando puntualmente ese tema antes de entrar a las consideraciones vinculadas a, bueno, lo de UPM, por ejemplo? Sí, hay un tema que es muy importante, que es la seguridad jurídica. Y uno puede hacer pronunciamientos negativos sobre aspectos de fondos que se llaman especulativos o buitres, pero que no son otra cosa que gente que ha comprado deuda, que es acreedora, a la cual hay que contemplar desde el punto de vista de sus derechos también. Entonces no es cuestión de decir, bueno, ustedes no se avinieron a determinada quita o determinada situación y por lo tanto cuando quieren cobrar por una sentencia que además es aceptada por la Argentina porque la prórroga de la jurisdicción, por decirlo así, que la sentencia sea de los Estados Unidos, es porque está aceptado en el contrato en el que se realiza este tema. Entonces, si hay una debilidad, hay entre otras cosas aceptar que sea una justicia de un tercer Estado dentro de lo que es el contrato. Pero yo, más allá de la popularidad o no de las cosas, creo en la seguridad jurídica. Y creo que los estados no pueden estar interpretando cada vez que quieren cuál es el nivel y la forma en que un acreedor que prestó el dinero actúa en función de las necesidades del país. Yo creo que aquí, más allá del pronunciamiento de la OEA, de todo lo demás y de los respaldos, el gobierno argentino, que ya tiene un default, que está al borde de otro default por razones de carácter jurídico y financiero, que tiene al presidente interino, al vicepresidente procesado, va a tener una especie de palabra que abre el curso de una crítica sobre la ética y la seguridad jurídica de las obligaciones. Creo que esto tiene un límite, aunque podrá tener de repente el respaldo de muchos países. Claro, a eso quería apuntar también, porque fue una reacción casi instantánea, tanto la del presidente de la República como la del propio vicepresidente, señalando la solidaridad con la circunstancia que le tocaba atravesar. Mire, yo he visto la solidaridad también con Chávez en su momento, cómo se hizo la sucesión de Chávez desde La Habana, cómo se entromete el Brasil y el señor Marco Aurelio García en todos los temas de América del Sur, y cómo se interpretó el tema del Paraguay de una manera antojadiza y subjetiva. O sea que es una reacción más bien ideológica que sustentada en argumentos sólidos. Por decirlo en términos electorales, sí. Hoy parece que quieren acumular por sublema.
Y yo le diría que aquí no hay acumulación en los temas que son de principios. El que debe, la seguridad jurídica es importante, y las obligaciones se cumplen porque entonces no vamos a tener ni la autoridad moral para decirle a la Argentina que no siga violando los tratados y las obligaciones que tiene con el Uruguay. Bien, doctor, usted está cruzando el charco, como se dice vulgarmente, todo el tiempo. ¿Y qué percepción tiene en el ciudadano argentino, en el empresario, en el inversor respecto a esta circunstancia? Mire, la impresión que tengo del sector privado, incluso de gente y agentes oficiales que se manejan dentro de los niveles que puedan manejarse, porque aquello de que se pronuncie abiertamente después es perseguido en forma directa. El gobierno argentino es un gobierno con nombre y apellido, por ocasión y por tiempo. El nombre y apellido es de simpatía cuando está a favor, y después es de antipatía y persecución cuando está en contra. Esto no es un régimen así de carácter democrático en lo que significa el respeto de las demás fuerzas en el tema de los medios y en este tema, por ejemplo. La lógica es, si no estás conmigo, estás contra mí. Exactamente, es una lógica de concentración de poder, mucho más profundo que no es el momento de discutirlo acá, pero detrás de todo esto hay una vieja concentración de carácter ideológico, en el sentido de que es más importante mantener el poder, concentrarlo por encima de las normas, que hacer concesiones en la tolerancia. Y en ese sentido, ¿qué percibe usted allí? Buena la pregunta, porque es allí donde todos nos dicen, pero miren, porque lo que yo he conversado, las decisiones que han tomado sobre los puertos del Uruguay, sobre Nueva Palmira, sobre los convoyes, sobre muchos de los tratados que tenemos, son todas obligaciones que se violan. Porque el transbordo de mercadería que prohíbe a los puertos del Uruguay de mercadería argentina no tiene ningún fundamento jurídico, porque nosotros no somos signatarios del acuerdo de transporte, ni lo somos, ni tampoco estamos obligados, y el que no firme quiere decir que no está en vigencia ese acuerdo. Esa operativa es la que cayó un 40% aproximadamente. Exactamente. Y el otro tema es el del puerto, sí, el del 12,5% de caída en la actividad. Exacto. La estrategia, y lo ha dicho el señor subsecretario de Aguas Navegables, dice, yo todavía extraño y tengo una deuda con el señor Estanislao Ceballos, aquel que dijo la doctrina seca. Es decir, empezaba la frontera del Uruguay con la Argentina en el agua de la soberanía argentina. Y ahora el canal que acaban de anunciar antes de ayer, en clara violación también de las obligaciones de la Comisión Administradora, porque no está ni autorizado. Ellos dicen que sí y no es así, porque yo he revisado las actas, y además hay que respaldar en esto al país y al gobierno para decirle, señores, el Canal del Indio, que son todos los barcos que vemos nosotros allí, es el que da la cercanía al puerto de Montevideo. Y Argentina lo va a desactivar. Claro, cuando usted dice no está autorizado, o sea, le consta que la autoridad uruguaya nunca autorizó una obra de esta naturaleza. Me consta en el acta que yo vi, lo único que pide es, en todo caso, profundización del Canal del Indio Este, y después anuncia que va a presentar una autorización o una solicitud para hacer ese canal Magdalena, que está a 15 kilómetros de la Argentina, y nunca lo hizo. Entonces aquí es un tema de negociación, de hacer respetar el derecho y de respaldar, en este caso, lo que tenga que hacer el gobierno, porque esto no puede ser un tema electoral. Allí, desde su punto de vista, se dejarían de lado aquellas cuestiones político-partidarias y aún en este año electoral y encolumnarse detrás de una postura institucional, nacional, de Estado. Mire, tenemos que ver que los temas que son realmente importantes de Estado no tienen color político. Bueno, usted se reunió para almorzar, tengo entendido, estaban el canciller Almagro, usted y Operti, no recuerdo. Mónica Xavier y Gonzalo Pérez de Castillo por el Partido Independiente. Por el Partido Independiente. Quiere decir, bueno, no hablaron de las rodillas, ¿se acuerda aquello de las rodillas? No, ahora estamos con rodilleras. Está todo el mundo con rodillas. No, pero lo cierto es que allí había una necesidad de establecer una especie de consenso político para respaldar lo que hacía el gobierno. ¿Hay solución a este conflicto con Argentina, aún con estos respaldos? Mire, yo creo que en el tema de UPM, Argentina no tiene fundamento para ir a La Haya. O sea que si va a La Haya pierde. Pierde, es la sensación nuestra, porque La Haya le va a decir, la Corte, con peluca y todo, como lo digo yo, le va a decir, miren, señores, yo no soy intérprete de una sentencia que le dije que ustedes trabajen en cooperación técnica entre ustedes y que ese comité científico controle. Como el comité científico funcionó, es más, visitó más de 26 o 27 veces la planta, y además se hizo control de todo tipo,
el gobierno argentino hace la interpretación de la contaminación como hace la interpretación de la inflación en el índice del lado de ellos. O sea, toma el número que le conviene. Y yo, si fuera juez de la Haya, le diría, mire, no me venga a pedir a mí que vaya a laudar un fallo que ustedes no han cumplido porque no se han puesto de acuerdo en el principio de cooperación. Y eso es muy importante, que sienta el gobierno el respaldo en esta cosa, en estos temas jurídicamente, políticamente, que los separemos de otros temas que nos muestran en veredas distintas, como todos estos temas de la integración o algunos aspectos donde el propio Mercosur. Tenemos que hacer jugar todos los derechos del Uruguay en todos los tribunales que tenemos, sin necesidad de ingresar a una lucha abierta, sino con la serenidad y la firmeza de que si no se cumple con la hidrovía, no se cumple con la CARP, no se cumple con la CARU, el Uruguay defiende sus derechos sin estar diciendo todos los días o agregándole adjetivos a los temas. ¿Se está abonando entonces esa posibilidad, esa teoría de que finalmente la política exterior sea una política de Estado, en atención, por ejemplo, a que ahora se elaborarán los programas de los partidos, algunos ya están insinuando algunos aspectos en esa materia, pero lo cierto es que uno se pregunta, ¿habrá posibilidades entonces de canalizarlo como una política de Estado sin fisuras? Yo creo que sí, pero tiene que haber una solución incluso dentro del propio gobierno, porque el gobierno tiene, como el tema de los Estados Unidos, desde la administración pasada, dos visiones sobre el acuerdo con los Estados Unidos, dos visiones sobre cómo administrar el Mercosur. No podemos seguir con este corralito que para negociar tenemos que estar todos juntos. Y cuando se va a negociar con la Unión Europea queda fuera la Argentina. O Venezuela no negocia después que lo hicimos ingresar por la ventana. Entonces no tenemos que hacer que el derecho sea el principal escudo de los países pequeños y que las dificultades que podamos tener en algunos temas las podamos administrar como me tocó en una oportunidad. Yo todos los meses me reunía con el general Sereñi, con los dirigentes políticos, donde la canciller decía, mire, este es el tema así, viene así. Cuando el famoso tema de los etarras tenían una discrepancia, digo, nos vamos a seguir por esta línea, pero esto no quería decir que rompiéramos los elementos de diálogo necesarios. Bueno, justamente avanzamos sobre algunas consideraciones político-partidarias en este año complicado desde el punto de vista electoral, porque hay que empatar programas y visiones. En este caso el Partido Nacional empezó a trabajar para superar aquellos matices. Hoy se mencionan como matices, tal vez en el pasado eran situaciones o visiones bastante diferentes. Hoy son matices. ¿Entiende que puede transitarse cómodamente? Yo creo que sí que hay que trabajar en los temas que a veces nos distancian en aspectos importantes, como por ejemplo la baja de imputabilidad. Hay bastantes soluciones sobre este tema, hay una política de seguridad que, ejerciendo una política de mano efectiva, por decirlo así, cárcel segura y salarios y profesionalización de la policía en todos los aspectos, puede ayudar enormemente a todo esto. O sea que ese tema puede quedar laudado, digamos. Puede quedar laudado y quede también en manos de lo que puede ser la renovación que se plantea en la conducción del país, la forma de encarar los temas, de dialogar. Es muy importante, uno lo nota en la relación de todos los días. No es aquello que yo hago la promesa directa. Yo me planteo con una visión y con un espíritu, aunque parezca un eslogan publicitario positivo o constructivo, que me permite tender la mano y dialogar con el que discrepa conmigo. Y si nosotros no tenemos esas ideas, ya de adentro digo, y hasta afuera, hay un tema energético que tenemos que coincidir, hay un tema de política de seguridad, de educación, donde no hay líneas que puedan ser discrepantes sobre el estado de la educación. Entonces, digamos, vamos a tener que hacer un esfuerzo, ¿no? ¿Se viene un gobierno de coalición desde su punto de vista? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, Sergio, dígame, estamos a un mes y poquitos días de aquella instancia electoral del 1 de junio que marcó la victoria de la calle Pou. Primero, ¿cómo observó entiende que la mejor fórmula es la calle Pou Larrañaga? Yo creo que sí, porque además son no solo las dos expresiones mayoritarias, sino porque además son gente que tiene ya una experiencia en el partido. El doctor Larrañaga es un excelente compañero y ha hecho un gesto importante. Y la calle Pou, con su expresión nueva de renovación, incluso hasta de visión distinta del sistema, ha sabido concertar y trabajar en conjunto. Visión distinta que le hace, por ejemplo, tomar esa decisión de no ocupar la presidencia del directorio, quebrando con una tradición. Desde su punto de vista, ¿es acertado? Totalmente de acuerdo. Es más, yo he compartido con él la idea incluso de no integrar el directorio
que vengo integrando hace más de 15 años, porque creo que es tiempo de que los hombres y las mujeres jóvenes que renuevan las actividades políticas ocupen las direcciones de los partidos. Con un énfasis en el contralor, en el control, digamos. Eso sí, porque no hay líder fuerte con partido débil. Y cuando nosotros debilitamos los partidos, debilitamos la democracia. Si no, veamos la ley de medios, lo que está sucediendo, o cantidad de ejemplos donde la división afecta la conducción. Se vio minada y se puso en duda su credibilidad cuando asume esa alianza con la calle Pou. Había dicho cosas muy fuertes, muy potentes aquí mismo, aquello de mirar a sus hijos, no podría mirar a sus hijos. ¿Cómo resolvió ese tema? Por ejemplo, familiar, ¿no? Bueno, es buena pregunta porque usted sabe que hay una cosa muy sencilla. Uno hace todo compromiso de seguir adelante, de trabajar con un enorme esfuerzo. Un grupo nuevo, sin recursos, que es un tema que hay que revisar para las próximas reformas. El financiamiento de los partidos. Y sí, porque uno no viene con los respaldos que vienen otras instituciones o otras estructuras. Yo no me quejo, digo simplemente una realidad. Y lo otro sí, es que cuando uno decide, dice yo no me voy a renunciar o no voy a bajar de esta posición, también tiene que enfrentarse a la realidad. Yo consulté con mi gente, pero también consulté con mis hijos. Claro. Sobre todo con un hijo, con el hijo mayor mío, que ve la política como si el padre fuera un marciano. Porque con distancia, lo que existe con distancia y miedo, digamos. Sí, si yo veo un marciano, trato de mantener distancia por y cierto duda, temor. ¿no? Porque no, los hijos sufren mucho. Los hijos son el reflejo de lo que puedan tener la vida del padre. Uno tiene que tener mucho cuidado. A veces a veces uno no valora el impacto que tiene. ¿Y por qué una persona tan diplomática como usted, a la hora de expresarse, que cuida cada uno de los términos y de las palabras, jugó esa parada tan...? Porque yo creo que mire... Porque se acuerda lo que dijo, ¿no? No me agacho ni para... Exacto. O me agacho solo para recoger a los franqueanos. Bueno, y recogimos. Lo que pasa es que el tema... Pero entiende el punto, ¿no? No, lo entiendo perfecto y además lo he explicado a mucha gente. Pero la respuesta de mi hijo fue muy clara. Me dijo, mira, viejo, desde afuera de la juventud y todo lo demás, no tenés que pedir perdón, porque hiciste el esfuerzo que yo te vi hacer físico, intelectual y económico, que no estabas ni en condiciones de hacerlo de esta manera. Podés decir, no pude comunicar mi pensamiento, no pude convencer a la gente, no me entendieron, cosa que tampoco podés decir como si fuera desde la altura. Desde la arrogancia. Lo único que decir, esta es la realidad y a la realidad me someto. Y como sos un hombre de partido, tenés que decir, bueno, ¿cómo fortalezco al partido para que pueda ser una instancia de poder? Pero para no ser político es todo un político. Si le dice... No, pero ¿por qué? Porque es un realista. Claro. De una frase que no fue él, pero un amigo de él me decía también, el pragmático es mejor que el dogmático, porque el dogmático ve la pared y se rompe la cabeza contra la pared. El pragmático cuando ve a la pared tiene que buscar una solución. Y la solución lo único que tiene que hacer es poner la cara. Yo puse la cara, expliqué, no tengo vergüenza de nada de las posiciones que tuve, y el único acuerdo que tengo con el doctor Lacalle es acompañarlo con lista al Senado separada. Así que aquí no hay otra cosa que decir, profundizo el cambio y la renovación del partido y hago un esfuerzo para que un partido político se renueve y sea capaz de presentar gente y personas que tienen todo el derecho, con 40 años en el país, dicen que es joven, y en otros países uno dice, ya tiene unos años de experiencia. Bien. Entonces, con tranquilidad de conciencia, con entusiasmo, pero que el país está primero, no hay vuelta. Los que somos hijos de inmigrantes, también sabemos de que necesitamos que nuestros hijos no se vayan y no tengamos el efecto que tuvieron nuestros padres. Bien. Que dejaron sus propios países para buscar un mejor destino. ¿Quedó comprometido económicamente con esa instancia? No ando muy lejos, pero ¿sabe qué? Las deudas son mías. Yo me arreglo, hago el esfuerzo. Si entro en detalles, puede ser que mi señora se pueda preocupar, porque ella me decía, no me tires la casa por la ventana. Y yo decía, bueno, de repente va una ventana, una puerta, pero también hay que tener mucha prudencia, porque con 4 hijos y familia y todo lo demás, uno tiene responsabilidades. Eso sí, no pagar las deudas, eso no soy de los que después me afilio a la teoría
de los fondos buitres. Doctor, ha sido muy amable como Un siempre. gusto, muchas gracias. El doctor Sergio Abreu, senador del Partido Nacional, estuvo con nosotros. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Seguimos avanzando en Telebuen Día, recibiendo con mucho gusto, como siempre, al señor senador Sergio Abreu. Doctor, buen día, ¿cómo anda? Buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿Cómo bien, le va? muy bien. Bueno, hace tiempo que no nos vemos, así que hay muchos asuntos. Ojalá que tengamos el lapso suficiente, o de lo contrario, lo iremos transitando en este año tan particular, un año electoral y un año del Mundial. Bueno, usted señaló respecto a este caso Suárez, que allí se habían vulnerado derechos humanos notoriamente. Sin lugar a dudas. El derecho de la FIFA no tiene un derecho que se le aplique. Es un comité disciplinario que tiene como subsidio el derecho suizo. Pero los principios generales de derecho no permiten que la sanción de esta naturaleza, por ejemplo, el no poder circular o no tener determinadas... Bueno, a usted le consta claramente. El asunto Suárez determinó que en alguna medida se pusiera en el banquillo a la FIFA, que salieran a la luz algunas denuncias que hubo sobre ese organismo que tiene esa supranacionalidad y que tiene esa especie de impunidad supranacional. O sea, nadie puede tocar. Se habla todo el tiempo de corrupción, pero nadie que lo pueda investigar. ¿Cómo se da esa lógica jurídica internacional? Usted sabe que se ha venido dando de hace muchísimos años, porque además la FIFA, el fútbol, estuvo por encima de la Guerra Fría. Claro. Se jugaba el fútbol en cualquier lado del mundo, a pesar de las diferencias. La selección soviética, por ejemplo, vimos jugar tantas veces. Pero eso, que es una forma también de llegar a la gente, no puede tener reglas de juego ajenas al derecho. Actividades básicas de los derechos humanos no puede significar que se le puedan aplicar, porque va contra todos los principios generales. Usted decía, Sergio, una cosa es la sanción, otra muy distinta es la ejecución. La ejecución, faltó la silla eléctrica, como digo yo. Y después ahora usted vio que han dado marcha atrás en este tema, porque obviamente un comité que tiene casi, diríamos, el mandato vitalicio, tiene 34 años quien está manejando este tema de presidente, más los otros casi 40 que tuvo el anterior. Un comité de disciplina que actúa de la forma en que actúa, sin referencia al derecho, y que le hace renunciar a la jurisdicción, al país que es sede del Mundial, para aplicar comité de disciplina que llega a todos los límites. Claro. ¿Sabe que este asunto... Y el derecho está en los principios generales. Entonces, cuando uno dice la FIFA, bueno, tiene que sujetarse a determinadas normas. Como toma al derecho suizo accesorio, pero no lo aplica porque un país que se queja en nombre de un Estado queda fuera de la FIFA. Claro. Entonces es una especie de dictadura jurídica en el que no tiene sustento jurídico. Bueno, ahora se plantea este asunto con Diego Maradona, que tiene por haber criticado, por haber apelado a su libre expresión, tiene la prohibición de entrar a los estadios en este Mundial. Por lo menos es lo que ha trascendido. Sería vulnerar también derechos. Ese tema yo creo que hay que solucionarlo. El Comité Olímpico tiene normas parecidas. Sí. Usted sabe que se le hace firmar a cada país la renuncia a su jurisdicción cuando es sede. Pero también es cierto que la FIFA tiene otros intereses mucho más importantes, porque lo olímpico en general es más amateur que profesional. Claro. Pero acá estamos hablando que después de una situación como la que se produce con nuestro compatriota, se concreta ayer el tercer pase más importante en la historia del fútbol, 88 millones. Bueno, después vamos a hablar con más detenimiento de la región, pero desde su punto de vista, y además ha ocupado cargos de tanta relevancia, que seguramente lo tiene muy claro al concepto. ¿Efectivamente este tipo de acontecimientos deportivos puede llegar a contribuir o en todo caso a perjudicar una situación política interna? Se habla de la necesidad de Dilma Rousseff, que salga campeón Brasil, como para apaciguar los ánimos, y lo mismo para el caso de que Argentina se consagre campeón. Eso tiene un efecto popular.